Estamos grabando desde lo alto del Mirador de la Cruz, se ve perfectamente la iglesia y en altura, donde hay ese palomar, era donde se encontraba, como ya sabéis, el antiguo castillo o convento fortificado. La imagen es preciosa y da una idea de lo que se veía en aquel momento. Y un detalle, como veis, la iglesia de Santiago el Mayor, que fue de la encomienda de don Santiago, está intacta. Es decir, a pesar de los muchos destrozos que se produjeron en el pueblo por parte de las minas de los carlistas y un bombardeo muy limitado, porque repito, aquí hubo entre 5 y 6 piezas de artillería, al 12 como mucho alguna vía de al 18, pues como veis la iglesia sigue intacta, desde la época medieval, sufrió vandalismo, pero fue concretamente en la última guerra civil, la de 1739, que también fue una zona limítrofe entre ambos bandos, bando republicano y bando nacional, y se produjo vandalismo. Pero como veis, la iglesia no sufrió ningún desperfecto, no fue bombardeada, y el castillo, pues ya me he cansado de repetirlo, que fue arrasado, lo que quedaba de él, ese convento fortificado por el general liberal Ayerbe. Y como veis, al lado de la torre de la iglesia se ve una pequeña subida, que era la subida antes natural del castillo, la que hoy se emplea para visitarlo después de la reconstrucción y los trabajos que se han hecho, pero era una subida muy difícil de acceder, habían puesto de vigilancia, es muy angosta y era muy difícil de acceder, por lo cual, pues repito, si hubo algún intento de la infantería carlista, lo desconozco, lo pude haber, pero como ponen los documentos que voy a encontrar, se produjeron los intentos por la parte que hemos visto anteriormente, la otra parte, que era más accesible con algún esfuerzo, y que una vez más, repito, que tuvieron un resultado infructuoso. Una vez más, y no me cansaré de repetirlo, los carlistas nunca pusieron el pie en el castillo. Y como veis, lo que queda actualmente de lo que fue el anterior castillo, ahí hoy en día se están haciendo excavaciones arqueológicas, en la cual, pues, lógicamente, han descubierto lo que comentaba al principio de los vídeos, que hubo asentamiento ibérico, posteriormente árabe. Sigue existiendo la leyenda de que aquí pudo estar el temple, bien en un momento en que a lo mejor fue cuando la orden del temple fue disuelta, y se cuenta que pudo haber aquí caballeros del temple escondidos. Más que nada porque el escudo de Montalbán, en el primer cuartel, tiene la cruz patada del temple, y en el segundo cuartel tiene lógicamente la cruz de Santiago, de la de Santiago, que como ya sabemos fue la que posteriormente ocupó esta plaza y se hizo fuerte aquí, y es más, constituyó la encomienda de la Orden de Santiago en Aragón. Y bien, por lo demás, el resto de la zona que rodea el castillo, pues esta cara, que como veis es bastante inexpugnable, y mucho más si desde arriba, desde las alturas, está protegida y está controlada por infantería en Cerro Cristina, que impidieron lógicamente el acceso por según qué zonas al castillo. Seguimos caminando alrededor del castillo en su base, y como veis hay algún acceso que por aquí bien se pudo haber empleado por la infantería carlista para poder acceder. En las 2 o 3 ocasiones que intentaron los infantes carlistas acceder al castillo, protegido por los cristinos y por montalbinos urbanos y montalbinos voluntarios, fue un fracaso. Esta es otra subida que, aunque ahora lógicamente está llena de vegetación y parece impracticable, se puede subir con un poquito de cuidado, pero en aquella época estaba despejada de vegetación, y esta era una subida, bueno, un poco inclinada, pero accesible a la parte del castillo. Y por aquí consta de que hubo intentos de salto por parte de la infantería carlista, que, como repito, pues fueron infructuosos. Y aquí tenemos parte de la antigua muralla que aún se puede observar, y como veis esto enlazaba directamente donde ahora hay un palomar con lo que era ya la fortificación del castillo. Por aquí el acceso era muy difícil, aunque no dudo que lo intentaran, pero sí lo que se produjo fue una voladura de una parte de la muralla para poder acceder al recinto fortificado, que tuvo, bueno, sus más y sus menos,
y que al final, lógicamente, pues lo que no se consiguió, pues repito, nunca se consiguió por parte de los carlistas acceder al castillo. Bueno, pues aquí podemos ver el Montalbán y la altura del castillo desde otra perspectiva. Tenemos aquí en la imagen, en la esquina inferior derecha, una antigua nevera medieval que aún se puede visitar. Y como veis aquí en la izquierda, donde hay esa arboleda y hay una pequeña, se ve un coche, por ahí está situado el cementerio de Montalbán. Y sí, desde ahí también, lógicamente, en el cerco que se dispuso, los dos cercos que hubo sobre Montalbán, al mando de Llagostera y de Balmaseda, pues sí que ahí habría alguna pieza de artillería, lógicamente, que estaría haciendo juego desde esa zona. Pero como veis, a la hora de disparar sobre lo que era el antiguo castillo, pues aquí el perfil del castillo es bajísimo, con lo cual no merecía la pena disparar desde aquí. Habría alguna pieza de artillería, por supuesto, que la habría, pero como veis es todo roca. Se podía subir por esa parte también, pero es posible que los carlistas intentaran subir por esa parte, pero también fracasaran, lógicamente, por la altura. Pero como veis, no merece la pena colocar aquí artillería, sino que la artillería se coloca en la otra parte que hasta hemos estado viendo, donde se ofrece todo el perfil y toda la perspectiva tanto del pueblo como del castillo. Es una parte muy bonita, es una parte, como veis, agreste, por ahí era impracticable. Veis también que hay una pequeña ojedad, como si fuera una cueva. También puede ser una antigua salida medieval del castillo, también está medio explorado. Lo veis, que es ahí en el centro, justamente en el centro de la imagen, se ve una pequeña oquedad, como si fuera una arcada, que parece que es una salida, una pequeña obra de mampostería, una salida del castillo, lógicamente, que iría pues por la parte izquierda hacia el pueblo y por la parte derecha por el camino hacia la zona del río. Bien, como veis hemos completado una visión panorámica de lo que era el pueblo de Montalbán, de lo que era su asentamiento de antiguo castillo. Ahí ocurre lo mismo, como veis hay una entrada que es una cueva que está también ahora tapada por tierra y por roca, y también se cuenta que la una o la otra puede haber servido como vía de escape de época medieval del castillo, que está justamente encima, en la parte de arriba. Aquí la podemos observar más de cerca, la entrada. Sí, parece que hay obra, es decir, que fue acondicionada como posible salida del castillo en la época medieval, que luego posteriormente pues, se pudo aprovechar en cualquier momento de la historia, incluido la Primera Guerra Carlista. Repito, subiendo justamente encima, como veis a la altura, estaría situado el castillo. Y ya justamente en la entrada, como veis, parece que hay un buen acceso a lo que sería una salida del castillo, con lo cual la leyenda que hay, tanto de una parte como otra, pues podría de alguna manera tener algún tipo de significado, o no sé, para vuestro conocimiento y para vuestra curiosidad.